Hoy en el canal vamos a aprender a pintar rosas con acuarelas paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a pintar estas bonitas rosas con acuarelas, la vamos a hacer cada una paso a paso. Este tutorial es un poquito más avanzado, vamos a hacer diferentes conceptos, así que lo que te voy a pedir es que primero lo mires bien, ¿de acuerdo? Mires todo el tutorial y luego te pongas a hacerlo conmigo. No lo hagas toda la vez porque si no vas a tener muchísimas dudas. También me gustaría comentarte que este tutorial aquí debajo vas a tener un descargable con el paso a paso para que puedas tenerlo de ayuda. Así que tendrás el vídeo y un descargable. Este vídeo lo hago con muchísimo cariño para todas aquellas alumnas y seguidoras que no se han podido apuntar todavía a mi clase de Skillshare de las rosas. Así que esta, digamos que es una pequeña lección que forma parte de toda esa clase. Me sabía muy mal que os quedarais sin nada, así que por eso he decidido hacer este tutorial para que al menos tengáis una parte introductoria. Repasemos un poquito los materiales. Por supuesto vamos a utilizar acuarelas. Yo voy a utilizar acuarelas en tubo, aunque tú también puedes utilizar acuarelas en pastilla. Será muy importante para este tutorial que utilicemos sitio donde hacer las mezclas porque vamos a utilizar bastante el concepto de transparencias, así que te recomiendo que tengas un platito o diferentes recipientes para hacer las mezclas. El papel que yo voy a utilizar es de algodón 100% de 300 gramos de grano fino. Casi nunca digo lo del papel, pero en esta ocasión el papel para pintar rosas sí que es muy importante. Tengo aquí un poquito de papel de celulosa en el que también vamos a hacer algunas pruebas para que veas cuáles son las diferencias. Finalmente voy a utilizar un pincel del número 8 de la marca Princeton de la gama Velvet, que es un pincel del que estoy enamoradísima. Es de pelo sintético y tiene una suavidad a la vez que tiene muy buena precisión. Me gusta mucho este pincel. Por si acaso estés pensando en comprar algún pincel un poquito más profesional, este la verdad tiene una muy buena calidad y no es muy caro. Pues vamos allá. Lo primero que siempre vamos a hacer es, ya sabes, poner agua en nuestro sitio de mezclas. Esto es como muy importante siempre, ¿sí? Y vamos a coger acuarela. Mira, ya tengo aquí un poquito de acuarela preparada y la voy a aprovechar para hacer estos ejercicios. Voy a hacerme aquí una acuarela muy diluida. Voy a poner un poquito más de agua. Así. Y voy a probarla. Muy bien. Y aquí voy a hacerme otra mezcla un poquito más concentrada. Para esta flor vamos a utilizar 3 grados de saturación, ¿vale? Tendríamos ese primero, tendríamos este segundo, que creo que está demasiado, le voy a poner un poquito más de agua. Este está mejor y tendríamos este como tercero, como el más pigmentado, ¿vale? Vamos a revisarlo otra vez. Tengo aquí el más claro, tengo aquí el tono medio y tengo finalmente aquí el tono concentrado, ¿sí? Esto puedes hacerlo con cualquier color que tengas. Te recomiendo que siempre hagas estas pruebas de transparencias antes de empezar a trabajar y siempre tengas ya tu pintura preparada antes de ponerte. Lo siguiente después de hacer estas pruebas con el color de la flor es practicar las pinceladas y vamos a aprovechar para practicarlas haciendo hojas porque también las vamos a necesitar para hacer nuestras rosas. Así que yo tengo aquí un verde vejiga, ¿vale? Que lo tengo aquí preparado y aquí he puesto también verde vejiga, pero lo estoy rebajando con un amarillo que tenía aquí que me había sobrado. Así que aprovechamos las acuarelas que nos queden. Voy a ver el color, muy bien. Aquí tengo un color más cálido y aquí tengo un verde vejiga un poquito más oscuro. Este está un poco diluido, voy a coger un poco más. Y ahora sí. Vale, muy bien. Siempre es bueno hacer este tipo de calentamiento antes de pintar cualquier obra. O sea, seas uno principiante, los ejercicios de transparencias y de probar el color no es algo que te saltes cuando ya sabes pintar. Es algo que es como necesario, ¿no? Fíjate que yo aquí al principio tuve que hacer como pruebas hasta llegar a mis 3 tonos, pues aquí lo mismo. Por supuesto, los verdes también los puedes diluir en agua para ver cómo te van a ir quedando cuando estén ya pintados. Muy bien. Fíjate, este verde vejiga me está secando de un verde muy parecido a este. Lo que voy a hacer es que voy a coger aquí este naranja que tengo y se lo voy a añadir. Y así voy a oscurecer este verde aún más. Y fíjate qué color más bonito me ha salido. Muy bien, este verde me gusta mucho más. Vale, ya con mis acuarelas preparadas,
Te recomiendo siempre empezar a hacer los ejercicios de las hojas porque para hacer las rosas vamos a necesitar mucho este movimiento de levantar y apretar. Y las hojas son un muy buen ejercicio para practicar esto. Voy a empezar con el verde este, tú puedes empezar con el que quieras y hacemos lo siguiente, fino y grueso, ¿sí? Voy a coger el otro color y hago apoyo, aprieto y levanto. Son prácticas solamente, así que voy a ir pintando hojitas en diferentes direcciones, fino y grueso al bajar, fino y grueso. Creo que no te lo he dicho, pero estoy haciendo las prácticas en el papel de celulosa, que yo también lo utilizo mucho cuando hago prácticas de pinceladas. Vamos a hacer una hojita en otra posición, aprieto, levanto, aprieto, levanto. Recuerda que en el canal tenemos un tutorial para aprender a pintar hojas, te lo dejo el link aquí abajo en la cajita. Cuando ya tengas unos cuantos hechos, verás que la mano ya hace el movimiento de manera más natural. Será el momento de hacer algunos ejercicios ya para las flores. Vamos a hacer algunas prácticas para pintar los pétalos y para eso voy a estar aquí preparando un color, el que yo tengo aquí que es el naranja, tú puedes utilizar el que quieras. Y vuelvo a centrarme en la forma. Aquí estoy haciendo ejercicios de forma, no me estoy centrando en el color, para eso ya hice mis pruebas y ya aplicaré todo el tema de difuminar color en otro paso. Aquí me centro en la forma, no en el color. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a subir y voy a bajar. Y voy a bajar y voy a subir. ¿Sí? Las formas que estoy haciendo son estas. Entonces, tengo dos a ese lado y tengo que hacer otras hacia este lado. ¿Sí? Tenemos que intentar que los pétalos se vayan envolviendo unos en los otros. Por ejemplo, si este envuelve a este, tendrá que haber uno que envuelva a estos dos y uno que envuelva a estos dos. ¿Sí? Por eso es importante que hagamos primero los ejercicios de las hojas porque este movimiento, al ser más pequeño, es más complicado. Es lo mismo, pero en lugar de hacerlo recto como en las hojas, tiene más curva. Apoyo, aprieto y levanto. Apoyo, aprieto y levanto. ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más. En esta ocasión, en el centro, vamos a hacer una pequeña espiral. Fino, aprieto, fino, aprieto. Una pequeñita espiral y luego aquí una pincelada curva y aquí una pincelada curva. ¿Sí? Yo aquí estoy dejando mucho espacio en blanco, realmente habría que dejar mucho menos, pero no importa. Piensa que ahora nos estamos centrando en la forma, ¿sí? Aprieto y levanto. Y la gracia es que no hagamos todo el rato en la misma dirección, es decir, no lo hagamos así porque si no nos va a quedar como esta parte siempre en blanco. Tienen que intercalarse los pétalos. Fino, aprieto y levanto. Aprieto y levanto. Ahora vamos a cambiar de papel, ya que hemos hecho algunas pruebas para la paleta de color, para las transparencias y con la forma, nos toca practicar un poco el tema del difuminado, ¿vale? Entonces, ya veremos cómo van a secar estas rosas, estas pinceladas que hemos hecho aquí, para que veas cuál es la diferencia entre trabajar en un papel de algodón y trabajar en un papel de celulosa. Vamos a coger un poquito de esta acuarela tan concentrada que teníamos. Nos vamos a ubicar más o menos aquí en el centro y vamos a hacer lo que habíamos hecho antes, arriba y abajo y arriba, ¿sí? Con esta acuarela tan concentrada. Y luego vamos a hacer las dos curvas que habíamos hecho, una a un lado y otra al otro lado. Con agua limpia, ¿sí? Voy a coger un poquito de esta acuarela y fíjate que ahora como he mezclado con agua limpia un poquito de acuarela, tengo un grado medio. Vendría a tener más o menos un color medio como este, ¿vale? Pero lo estoy haciendo para que veas que tienes diferentes maneras de trabajarlo. Luego trabajaremos con este color. Fino, aprieto y levanto, ¿sí? Y voy mojando el pincel y voy haciendo las pinceladas. Fíjate que aquí se me ha reunido, se me ha como estirado muchísimo el color y aquí mucho menos, porque aquí mi pincel estaba más mojado y tenía más agua. En el papel de algodón normalmente esto no da demasiados problemas, pero ya veremos que en el papel de celulosa pues eso da muchos más problemas. Es mucho más complicado dominar la cantidad del agua en un papel de celulosa que en un papel de algodón. Muy bien,
Tenemos esta pequeña rosita, la vamos a dejar así, pequeñita, ¿sí? Y ahora sí que vamos a hacer aquí debajo una con esta acuarela que teníamos preparada. Sí, lo primero, vamos a coger la acuarela súper concentrada que teníamos aquí, vamos a mojar muy bien el pincel en la acuarela concentrada y en esta ocasión vamos a empezar por esa mini espiral. Fino, aprieto, ¿sí? Y hacia aquí, fino y aprieto, y hacia aquí lo mismo. Entonces voy a coger el pincel y lo voy a mojar en esta acuarela que está más diluida. Escurro el pincel y hago lo mismo, fino, aprieto y levanto. Mojo el pincel, escurro y hago fino, aprieto y levanto. ¿Sí? Voy a mojar otra vez y hago fino, aprieto y levanto. Fíjate que aquí mi pincel a lo mejor estaba demasiado seco. Voy a volver simplemente a coger acuarela del color medio y se lo voy a aplicar. ¿Sí? Muy bien. Ahora que ya tengo ese centro más trabajado, voy a coger agua y voy a trabajar con la acuarela más diluida. ¿Sí? Y lo mismo, fino, aprieto y levanto. Recuerda que hacemos pinceladas envolventes, ¿sí? Fino, aprieto y levanto. Fíjate también que cada vez las pinceladas son, o sea que antes rodeaban casi por completo el centro y ahora no, ¿sí? Tengo la acuarela diluida y mis pinceladas son más pequeñas, ¿sí? Hasta que al final ya solamente insinúo ciertos pétalos con pinceladas aún más pequeñas. Esta es una forma sencilla de insinuar una rosa. Por supuesto, la rosa tiene muchas más posiciones. En la clase de acuarela que hacemos en Skillshare la hacemos en diferentes posturas. De momento, si tú puedes empezar por aquí y luego ya si quieres te pones con la clase de Skillshare, pues estupendo. Este sería un gran comienzo. Fíjate cómo utilizando las 3 tonalidades conseguimos que haya este contraste entre un centro muy concentrado y el exterior con acuarela más diluida. Ahora voy a acabar de trabajar aquí una florecita ya para hacer la última práctica, ¿sí? Y la voy a hacer de una manera un poco especial. Fíjate, voy a hacer aquí esta espiral, las pinceladas que rodean, ¿sí? Pero en esta ocasión lo que me interesa enseñarte es que en lugar de mezclar con su mismo color, voy a enjuagar mi pincel y voy a coger el color diluido que tenía de antes del otro color, en rojo, ¿sí? Este es un juego que podemos hacer para hacer las rosas de 2 colores. Puedes ir mezclando el color más concentrado con el color diluido, ¿sí? Muy bien. Y ahora voy a agregarle alguna pincelada un poco más fuerte de color por los lados. De ambos colores, tanto del naranja como del rojo. Aunque yo aquí te explico un paso a paso, realmente las rosas como quedan mejor es cuando no las piensas, cuando vas dejando fluir la mano y también cuando vas intercalando colores más diluidos con colores más pigmentados. Haz pruebas. Y ahora que ya tengo estas 3 rosas pintadas, lo que voy a hacer es agregar las hojitas. Para eso voy a empezar por el color más saturado, que era este verde vejiga que tenía, y voy a hacer una rama que le salgan unas hojitas. Voy a enjuagar mi pincel y me voy a ir al color verde claro que tenía, ¿sí? Fino, aprieto y levanto, fino, aprieto y levanto. Recuerda que puedes pasar varias veces si lo necesitaras. Este verde yo lo quiero aún más cálido, que me ha quedado muy oscuro. Le voy a poner más amarillo. Así me gusta. Y fíjate cómo voy intercalando pinceladas con más color y pinceladas con menos color. Hay que jugar con las transparencias con las acuarelas porque es la gracia de la técnica. Si lo pinto todo de este color tan fuerte, no resalta. Tiene que haber contraste para que los colores fuertes e intensos resalten. Voy a seguir pintando las hojas para acabar de hacer esta pequeña composición floral.
Las hojas son un componente muy importante de una composición floral porque le dan protagonismo a las flores. Si solamente pintáramos flores, desaparecerían porque todos los colores se aparecen y las hojas le dan muchísimo contraste. A mí me estás viendo aquí mezclar dos tipos de hojas, pero realmente la pincelada es muy parecida. La única diferencia es que algunas son más gorditas, de hojas y más grandes, y las otras, como puedes ver, solamente tienen un apoyar y levantar y nada más. Tampoco hace falta que trabajes con colores demasiado complejos. Tu paleta de color puede ser muy sencilla, como me has visto a mí hacer aquí. He utilizado un solo verde y lo he oscurecido con un poquito de naranja y el mismo verde me lo he llevado a colores más claros y cálidos añadiendo amarillo. Bueno, y así quedaría nuestra composición. Antes me gustaría comentarte, con la misma pincelada puedes hacer muchísimos tipos de hojas. Y fíjate que utilizando muy poquitos colores puedes crear una paleta de color bastante extensa. Al final no se trata de tener cantidad, sino siempre tener calidad. Si tus acuarelas no pigmentan tanto como las mías, es normal porque mis acuarelas son profesionales. Entonces a lo mejor tienes que insistir mucho más en tus pastillitas o en tus tubos para sacar colores tan intensos. Pero si no, sí que te recomiendo que empieces a comprarte colores sueltos de acuarelas profesionales, porque para este tipo de proyectos en el que el color, el difuminado, las transparencias son tan importantes, realmente se nota muchísimo la calidad del material. Ahora me gustaría enseñarte un poquito cómo ha secado el papel de celulosa, el color. Fíjate el tipo de texturas que crea el papel de celulosa, ¿de acuerdo? Crea unas manchitas, crea como unas texturas alrededor, y esto es muy normal porque el papel de celulosa no es tan poroso ni absorbe tanta agua como el papel de algodón. Entonces, a medida que se seca, el pigmento se va yendo por los lados. Este es el motivo por el que yo sí que te recomiendo que utilices papel de celulosa para practicar las formas, pero no cuando ya te tienes que poner a practicar en un proyecto final, porque la calidad del resultado varía muchísimo. Recuerda que aquí debajo tienes un descargable en PDF con los pasos que hemos hecho un poquito más centrados en la forma, ¿de acuerdo? Así que para este tutorial tienes esas dos ayudas, tienes el vídeo y tienes el descargable. Antes de irme te voy a dejar aquí la presentación de la clase de Skillshare y aquí debajo un link para que puedas acceder a la clase de manera gratuita durante 14 días. ¿Te gustaría aprender a pintar rosas con acuarelas? Estoy segura que has visto por las redes sociales más de una composición floral pintada con rosas, estas preciosas flores. Ya sé que las rosas parecen una flor súper complicada de pintar y es que hay que tener en cuenta muchas cosas, desde el color, calcular la cantidad del agua y las pinceladas. Sin embargo, no es nada que un paso a paso sencillo no pueda solucionar. En esta clase de acuarela te voy a enseñar a pintar rosas de una manera muy sencilla en diferentes posiciones. Además, vamos a aprovechar la clase para repasar algunos conceptos un poquito más avanzados de las acuarelas, como pueden ser la mezcla de los colores, calcular la cantidad del agua, trabajar las estructuras de una flor antes de pintarlas. Pero no te preocupes porque aunque nunca hayas escuchado de estos conceptos, en cada una de las lecciones les vamos a explicar y vamos a hacer ejercicios paso a paso. Estoy muy contenta con esta clase porque la he preparado paso a paso con mucho mimo para que cualquier persona que está iniciando con las acuarelas pueda pintar unas bonitas rosas. Si te gustaría aprender a pintar rosas conmigo, te espero en la clase. Y ahora sí me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial. Si tienes alguna duda me la dejas en los comentarios y si te ha gustado el tutorial déjame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subamos. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!